La Voz de Jesús presenta. Soy Monseñor Roberto Cipol, del Ministerio Católico Internacional La Voz de Jesús, que lleva la palabra de Dios a los corazones. Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual. Pongámonos en oración para escuchar juntos la voz de Jesús. Nuestro tema de hoy: Seis días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba haciéndole compañía. Entonces María tomó un frasco de casi medio litro de un costosísimo perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que lo iba a traicionar prontamente, dijo: ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaran para nada los pobres, en verdad. Era que era un ladrón, y como era el que llevaba las finanzas de los discípulos, a menudo se robaba parte de la plata. Jesús le dijo: déjala tranquila. Esto lo hizo para prepararme a mi sepultura. Siempre habrá pobres con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán con ustedes. Palabra del Señor. Pueden sentarse. La historia de Abigail y Nabal ilumina mucho lo que es el año de la misericordia. Mucha gente ni sabe que del 8 de diciembre del 2015 hasta el mes de noviembre del 2016, el Papa Francisco abre el año de la misericordia. Y muchos se toman esto de una manera trivial. Bueno, como es un año santo, voy a pasar las puertas santas y me gano una indulgencia plenaria. Eso es muy superficial. O algunos piensan, bueno, existe la de estampita de la Divina Misericordia con la coronilla de misericordia, o sea que este año vamos a hacer muchas coronillas y muchas estampitas. De eso tampoco se trata. Se trata del corazón, de la revelación de Dios. Se trata de lo más importante que tenemos. La frase que caracteriza al cristianismo, complétemela: Dios es amor. Dios es amor, y la misericordia simplemente es el mismo amor. Y el Papa lo que quiere es que redescubramos a Dios como misericordioso, porque la iglesia perdió el norte. La iglesia perdió el norte y está hablando por ahí de un Dios juez, y le canta al Dios juez. Hasta la canción más famosa de la iglesia católica en Valencia, en Venezuela: no estés eternamente enojado. Horrible, ¿sí o no? Un Dios al que hay que decirle: no estés eternamente enojado. Es un Dios que no tiene misericordia, es un Dios que tiene un corazón de piedra, que se enojó por lo que le hicieron y está bravo. No estés eternamente. ¿No has escuchado esa canción? La cantan todas las viejas de Novia Cruz. Y no estés eternamente enojado. Hasta musicalmente está hecha para quitarle el ánimo a uno. Esa canción yo la tengo prohibida. Donde yo llevo esa canción, el que la cante se me va de la iglesia, porque eso no es católico, eso no es cristiano. Y entonces el Papa lo que nos viene a decir es: Dios es amable. ¿Qué acabo de decir? Dios es amable. Dios es amable sobre todo con el que sufre. Dios es amable sobre todo con el que la gente no quiere, con el pobre. Toda clase de pobre, pobre moral, pobre físico, todo aquel que sufre, ese es el preferido de Dios. Y a Dios se complace en amarnos. Esa es la misericordia. Y si nosotros somos discípulos de un Dios que se complace en amarnos, ¿cuál tiene que ser nuestra mayor complacencia? Amar a los demás, servir a los demás. El Papa no dijo año del amor, porque usted sabe que si el Papa dice año del amor, eso va a ser muy mal interpretado, ¿sí o no? Porque la gente ve el amor como lascivia. Pero la misericordia es una palabra que lo expresa muy bien. Es amor al miserable. Misericordia es amor por el miserable. Que mi corazón gratuitamente, sin ninguna razón, ame al miserable. Las mujeres que tienen un mal marido, lo que le tienen no es amor, es misericordia, es sinvergüenza, ¿sí o no?
Las suegras que quieren a las nueras, eso no es amor, eso es misericordia con esa desgraciada. Entonces, cuando la persona no se merece el amor y uno la ama, eso es la misericordia. Y yo quiero hablarles en la misericordia de Abigail y Nabal. Díganle al lado, Nabal significa estúpido cabezadura, dígaselo. Abigail significa tú alegras el corazón del Padre. ¿Qué significa Abigail? Fíjense, los nombres significan mucho en esta historia. David era un guerrillero. David antes de rey era guerrillero, porque el rey de Israel era el rey Saúl, que estaba repudiado por Dios. Y David era el heredero. David tenía que acceder al trono y Saúl sabía que David era el heredero y lo quería matar. David no era un guerrillero agresivo. Tenía que ir a las guerrillas para defenderse, porque lo estaba persiguiendo para matarlo el rey Saúl, que era un hombre depresivo y también era un Nabal, también era bien estúpido. Dios lo había rechazado porque era un hombre desobediente, rebelde, y Dios dijo: yo escogí a David mi siervo. ¿Por qué? Era el más pequeño de los hijos de su padre, el que no valía nada, yo lo escogí, ese va a ser mi rey por misericordia. Entonces, cuando David anda peleando en las guerrillas, necesita comida, necesita ayuda. Entonces ve un hacendado muy poderoso con muchas ovejas y muchos obreros, que es Nabal. Y dice: bueno, lo voy a proteger todo el camino para que no le haga daño ningún bandolero. Le sirvió de guardián todo el camino, esperando que al final Nabal le iba a dar comida. Y cuando lo cuidó todo un camino, lo protegió, quién sabe cuántas peleas tuvieron para defenderlo de los malandros y todo. Cuando llega: Nabal, te hemos cuidado todo el camino, ¿nos vas a ayudar con algo? Tenía un corazón duro de piedra Nabal. No era que Nabal no tuviera con qué ayudarlo, es que no le importaba el otro, no tenía compasión. Díganle al lado, usted tiene un Nabal interno. Un Nabal interno. Usted tiene dentro un corazón de piedra. Usted tiende a eso, a que no le importa el pobre. Yo recuerdo cuando era chiquito que mi mamá, cuando venían los locos, Pablo, Pancho, Chorro de Humo, la loca de media, Dios gracias, mi mamá les daba comida en el zaguán, se sentaban en el zaguán, le daba la comida, le daba un jugo, le daba un refresco, y esa gente olía mal y eran indigentes. Y yo era el Nabal de la casa. Mamá, para que usted hace eso, haga como todo el mundo, le da un bolívar y que se vaya, un real y que se vaya, porque usted le da comida, lo sienta aquí en el zaguán. Mamá me decía: el día en que yo no le dé comida a ellos, Dios no te manda más comida a ti, que mira cómo estás de gordo. Y esa es la verdad. Mi mamá era como Abigail y yo era como ¿quién? Nabal. Pero usted no me esté juzgando, porque usted es igualito. Usted muchas veces, la persona necesitada toca su puerta y usted se hace el loco, ¿sí o no? Dígale de al lado: tú eres un experto en hacerte el loco. A veces lo que la gente espera no es comida, sino un abrazo, una palabra, un gesto de cariño, una acogida en la familia. Cuando una muchacha queda embarazada, soltera, ¿qué espera de su familia? Apoyo. Y entonces, has arrastrado por la calle nuestro nombre. Provoca. Parece una novela mexicana, ¿sí o no? ¿Qué nombre ni qué nada, y qué calle lo ha arrastrado? Si tú eres peor que ella. Para que ella tuvo mala suerte y quedó embarazada. Porque el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Un familiar se divorcia, todo el mundo con el dedo. Ay, no pudo llevar la carga, no tuvo fuerza. Nadie puede saber lo que son las goteras de su casa, sino el que está debajo de ella. ¿Es así o no es así? A veces nuestra familia necesita un momento de silencio, de acogida, y uno es duro con su propia sangre. ¿Qué espera para los demás? Dígale al lado: no seas Nabal. Entonces David, fíjate, David se encolerizó porque aquel que tiene que recibir de ti la misericordia y no la recibe, se convierte en tu enemigo. El pobre que tú no amas se convierte en un lobo para ti. ¿Eso es así o no es así? Tú le pudiste dar amor y no se lo diste, se convirtió en tu enemigo. La falta de misericordia convierte a los hombres en lobos. Y David, que era un hombre según el corazón de Dios, dice: que Dios me castigue si no mato a ese Nabal con toda su gente.
y agarró al poco malandro que él cargaba, porque tenía una banda, era un guerrillero, y van a matarlo. En eso aparece un personaje que no tiene nombre, un siervo. Diga al de al lado, pongámosle conciencia. Yo ese siervo, yo lo llamo conciencia. Y él va donde Abigail y le dice, mira Abigail, el estúpido de tu marido, David nos ha protegido todo el camino, nos hizo como una muralla para que nadie nos tocara a nosotros ni nuestras ovejas. Y cuando le pidió ayuda al final se la negó y el hombre se puso bravo y viene a matarnos, así que usted va a ver qué hace. La conciencia que te despierta diciendo, no, tú tienes que reaccionar con misericordia. Pero a nosotros no nos gusta escuchar nuestra conciencia. La voz de la conciencia nos dice a veces, mira, se acerca la Navidad, tú deberías levantar el teléfono y llamar al familiar ese, el paria, que nadie trate de decirle cómo estás. Yo esta semana mismo vi uno de esos rollos de peleas de familia que ocurren a veces. Yo conozco una familia donde hay una pelea y de esas que dice, nosotros no nos volvemos a juntar con ustedes, no les hablamos más. Y yo estaba en una reunión y había uno de esa familia y otro del otro. Y ay, Dios mío, ¿qué irá a pasar aquí? Yo estaba pendiente, pues yo me conozco todo el chisme. Aquí lo más que puede pasar, lo mejor que puede pasar es que se traten los dos con la indiferencia, como que si no está el otro. Pero puede pasar algo peor, que se tiren una pedra aquí dentro, ¿no? Que se digan algo, que empiece la pelea aquí dentro. Vamos a ver qué pasa. Cuando yo veo que se acercan, yo digo, aquí va a haber show. Aquí va a haber un show, porque eso que está pasando es feo. Y son dos mujeres. Las peleas de mujeres son mejores que las de hombres. Los hombres pelean y golpean y no dicen nada, uno no entiende, pero las mujeres uno escucha todo. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Le dices a mi tía que me mande la bendición y tú le dices a mi tía que me mande la bendición, que son las dos que están en guerrilla. Y no sé qué, y cómo está fulana, y le escribieron de Estados Unidos y cómo está Mengano. Empezaron a preguntarse por todo lo que no habían sabido el uno del otro de propia boca en ese tiempo. Comieron pasapalos juntos. ¿Pero por qué? Porque una persona tuvo misericordia, escuchó su conciencia. Pero ¿cuántas veces nosotros no escuchamos la conciencia? ¿Es así o no es así? La callamos. ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando canta el ¿qué? Dígale al lado, no haga un sancocho con su gallo. Hay gente que hace un sancocho con su gallo de la pasión. Uno tiene que escuchar la conciencia que te mueve a la misericordia, que te hace inteligente. Entonces la mujer agarró, a mí me encanta, cuando me acordé esta mañana de esta historia, todo lo que le llevó. Llevó ovejas, llevó animales vivos, también llevar otro preparado. Imagínate el olor así a romero en esas ovejas bien preparadas, sabrosas. Las tortas de higo seco son las que más me gustan a mí. Tortas de higo seco, tortas de pasas, dulces, de todo. Montó esa mujer ese burro, lo puso cargado y llegó donde David y se arrodilla delante de él, rostro en tierra, Abigail, y le dice, échame la culpa a mí, pues yo no estuve pendiente. El bruto ese de Nabal que no te sirvió la comida, tú tienes que acudir a la mujer de la casa, los hombres son muy brutos, justificándolo ahí. Y le empieza a echar bendiciones y bendiciones y bendiciones hasta que David se enamora. Ella lo bendice tanto que David dice, esta es la mujer que me comprende a mí. David se enamoró, no lo dice en ese momento, pero le dio tantos regalos, lo trató también que David se enamora y le dice, bueno, vete con tu esposo pues, Dios te bendiga. Se le quedó viendo y Abigail, amén. Se fue para su casa y cuando llegó encontró a Nabal como rascado. No tenía para darle a David, pero tenía para hacer un banquete con los amigos. No tenía para darle a David, pero tenía para emborracharse. Diga al de al lado, el egoísmo rasca. ¿Por qué? Porque estar rascado es estar embrutecido. Y cuando tú eres egoísta, cuando tú no eres capaz de compartir, de condolerte de la necesidad del otro, tú terminas embrutecido. Nabal estaba embrutecido. Y la mujer dijo, no, yo con borrachos no hablo, vaya a acostarse. En la mañana, con el ratón encima todavía, Nabal, Abigail, mira, tú no sabes que tú ayer pudiste quedar muerto aquí, porque ese David, al que tú le negaste todo, venía a matarte a ti y a los tuyos. Y si yo no hago esto, ya estarías muerto.
¿verdad? Y le dio un derrame cerebral del susto. Quedó inhábil, no se podía mover, quedó inútil. Dígale de al lado, el egoísmo te inutiliza. Todo eso en la Biblia dice mucho. El egoísmo te embrutece y te hace inútil. Tú no quieres ser una persona bruta ni inútil. No te entregues al egoísmo. No dejes que tu corazón se haga de piedra. No dejes que se esclerotice tu corazón. Sé como Abigail, no seas como Nabal. Y a los 10 días Dios lo mató. Le mandó el ángel que lo hiriera y se murió Nabal. Al morirse Nabal, Abigail era libre. Y le manda a decir David, cásate conmigo. Y Abigail fue una de las mejores esposas de David. En ese hombre, en los tiempos los reyes podían tener varias. Ya gracias a Dios que no, porque para mantener una cuesta y no para mantener varias. Pero Abigail fue una de las esposas preferidas de David. Y me gusta mucho, léanse después, vayan a ese texto, la actitud de ella cuando le pide matrimonio. Ella le dice, yo no soy digna de ser su esposa, yo sería feliz nada más con ser su sierva. Tenía un corazón servicial, un corazón cristiano. Y fíjate el nombre, Nabal, ¿qué significa? Estúpido. Abigail, ¿qué significa? La que hace saltar de gozo a su padre. Dígale de lado, cuando tú eres misericordioso, tú haces saltar de gozo a tu padre. Díselo de lado. Y entonces este año de la misericordia, ¿qué nos quiere decir el Papa Francisco? Primero, que sepamos que Dios nos ha enviado a Jesús, que es como un verdadero Abigail. Jesús es el que hace saltar de gozo el corazón de su Padre con la enorme misericordia que tiene con nosotros. Pero también nos está diciendo el Papa, sean misericordiosos. El lema del año de la misericordia, repítalo conmigo, misericordiosos como el Padre. ¿Cómo dice? Apréndase eso, misericordiosos como el Padre. Escríbalo, póngalo en su casa, hágase una calcomanía, escríbaselo en una franela y piénselo. Cuando en su familia haya un problema, ¿cuál es el papel que le toca hacer a usted? El papel de misericordioso como el Padre. Cuando en su trabajo haya un problema, ¿cuál es el papel que tiene que hacer usted? Misericordioso como el Padre. Cuando usted descubra un error en los obreros que dependen de usted, ¿cuál tiene que ser su papel? Misericordioso como el Padre. Cuando usted está actuando como venezolano en esta conflictividad política tan grave que tenemos, ¿cómo tenemos que ser? Misericordiosos como el Padre. Dígale al lado, toda persona es digna de misericordia. Y tú tienes como una deuda, porque la misericordia que tú has recibido ha sido tan grande. David, estábamos hablando de David. David decía, cantaré eternamente las misericordias del Señor. Porque David era un hombre según el corazón de Dios, porque David contemplaba las misericordias de Dios que ha tenido con él en su vida. Tú en vez de estar lamentándote tanto por lo que no te gusta, pero tú vives lamentándote lo que no te gusta, porque yo nací en este país, y porque soy de esta familia, y porque soy de este color, y porque soy de esta contextura, y porque tengo esta nariz así, y porque mi educación fue así, y porque me casé con esto, y porque me calé esta suegra, y porque me nació este hijo. En vez de estar quejándote, empieza a contar las misericordias que ha tenido Dios contigo, ¿sí o no? Dios, me pongo yo a contarle a ustedes las misericordias que ha tenido conmigo y lloran de alegría viendo cómo yo no me he merecido ninguna de esas grandes misericordias que ha tenido conmigo. Entonces yo te he recibido tanta misericordia y tú has recibido tanta misericordia que tú tienes una deuda de misericordia con todo el mundo. Y le digo yo una cosa, la misericordia es lo que puede salvar este mundo. Porque la misericordia te hace perfecto como tu Padre Celestial. Jesucristo una vez dijo, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto, cuando nos invitó a ser misericordiosos. Por ejemplo, tú te comiste una galleta en el carro y no quieres tener tu carro sucio y no tienes la bolsita. ¿Cuál es la solución fácil? Bajas la ventanilla, ¿sí o no? Y tiras el papel. Pero si tú haces eso, no es que eres una persona sin educación. Dile al de lado, no tienes misericordia. Porque para tener limpio tu carro, le estás ensuciando a Dios el mundo, ¿sí o no? Para tener limpio tu carro, le estás ensuciando a todos los demás. Trae la bandeja de la comida a la familia. Y hay 5 bistecs.
pero uno de los bistecs quedó tostadito. Y además de que está tostadito, es el más grande, es el más jugoso, es el más grueso. Tú preparas el tenedor y lo miras. Y sabes que tú eres más ágil con el tenedor que todos los demás en la casa. Y lo levantas sin misericordia. El mejor para acá. Pero en ese momento piensa, yo sé que me lo va a pelear fulano, que tan bien es bueno con el tenedor. Tú agarras un bistec normal, evitaste una pelea. Dígale de al lado, la misericordia trae paz. Porque te controla las agallas, ¿no es así? Porque estás pensando también en la felicidad del otro. Misericordiosos como el Padre. Si somos misericordiosos, haremos saltar a Dios de gozo, porque uno debe tener misericordia hasta con los animales, con las plantas, con las hormigas, con las cosas más pequeñas, porque son seres creados por Dios, mucho más con todos los seres humanos. En vez de ver una persona indigente, con desprecio, diciendo, eso está full de droga, ¿cómo se habrá derrumbado en ese mundo? Míralo con misericordia. Y cuando veas un naval, dile al de lado, ten misericordia con los navales. No, navales no con B pequeña, con B alta. El naval es el bruto, el animal, el que piensa como un animal, el que no razona, el que comete errores. Ten misericordia con él también. Porque ese es el misterio que salva al mundo. Al mundo lo va a salvar la misericordia. No reduzcan el año de la misericordia a puras indulgencias. Yo no estoy contra las indulgencias, yo las necesito. No reduzcan a eso. No reduzcan la misericordia a la devoción de la Divina Misericordia. Yo la practico, yo la siembro. Yo la sembré en Valencia cuando comenzó. Yo rezo la coronilla, pero eso no es. No se pierdan lo esencial, que es el amor. Jesucristo, cuando quiso resumir el Evangelio, dijo su frase preferida del Antiguo Testamento: yo lo que quiero es misericordia, no sacrificios. Que conozcan mi corazón más que ofrecerme holocaustos. Eso es tan profundo. Lo que el Señor pide de nosotros no es que le hagamos sacrificios, que le forremos de oro esto aquí, le hagamos un retablo al Cristo y me hagan un cáliz de oro y me pongan una beca a mí mensual de $800. Eso no es lo que quiere Dios. Dios no te requiere tu diezmo, que me des la 10ª parte de tu sueldo. Dios, eso no es lo que quiere Dios. Yo no quiero sacrificios, yo quiero que haya misericordia en tu vida. Yo no quiero que tú me hagas unos holocaustos, unas cosas grandísimas, unos grandes sacrificios. Yo quiero que tú conozcas mi corazón. Tú ves lo que es ese clamor de Dios que estaba tanto en la boca de Jesús, y es su frase preferida del Antiguo Testamento: quiero que haya misericordia, no que me hagan sacrificios. Quiero que conozcan mi corazón más que hacerme holocaustos. Los judíos creían que podían matar a Dios con sacrificios y holocaustos. Y Dios dice, no se queden en la superficie. Yo quiero que ustedes vivan mi mismo misterio de amor. Y es a eso a lo que el Papa nos está invitando. Y esto tiene tanto que dar. Tú tienes que ser misericordioso como el Padre. Y tú tienes que aceptar la misericordia del Padre. Dile al de lado, dejarte querer por Él. Mire, yo no soy tan perfeccionista, pero todos tenemos algo de perfeccionista dentro. Y hay gente muy perfeccionista, yo la compadezco. Mientras más perfeccionista una persona, más inconforme se siente consigo misma y menos se siente amada. ¿Es así o no es así? Y yo tengo mi perfeccionista interno, pues yo soy hijo de alemanes. Entonces cuando yo meto la pata, siento que Dios no me quiere. Y eso es embuste, dígale de lado, eso es embuste. Más bien el Evangelio dice que cuando metes la pata más te quiere. Jesús le dijo a Santa Faustina, Jesús de la misericordia: mientras más pecadora es un alma, más derecho tiene a mi misericordia. Eso nos cuesta tanto entenderlo, que cuando tú te enfermas dices, Dios me olvidó. ¿Cómo podrá una madre olvidarse del hijo que ella parió y que ella crió en sus pechos? Pues aunque ella se olvide, dice Dios, yo no me puedo olvidar de ti. No que yo pequé y ya Dios no me quiere. Dios dice, el amor es fuerte como la muerte, las muchas aguas no podrán apagarlo. Está hablando de los pecados. Nadie te puede separar de mi amor. Y esa es la verdad, ese es un amor misericordioso del que nadie nos puede arrancar, bendito sea Dios. A mí me encanta ese evangelio que hemos leído hoy. Jesús se bota, resucita a Lázaro, y es la única vez que tenemos una escena de cómo la gente le agradecía a Jesús lo que él hacía.
le hacen una cena, buscan una casa más grande porque la de ellos no alcanza. Marta cocinaba, me imagino lo que habrá cocinado ese día, qué maravillas habrá cocinado esa loca. Como a Jesús le gusta estar con Lázaro, se lo sentaron al lado para que le diera conversación y llega la María. Medio litro de perfume de nardo finísimo, que estaba hecho en la India. Los que lo investigan saben que era un perfume hecho no de la flor de nardo, sino de un molusco de la India, y era inmensamente caro. Había que trabajar todo un año para comprar un frasco, y lo quiebra y lo derrama sobre Jesús. Y cuando unge a Jesús, Judas sale con su robo. Dígale al lado, Judas era un naval. No le importaban los pobres, él quería era que vendieran eso para ver cuánta plata agarraba para él. Él no tiene misericordia de ese Jesús que está caminando hacia la muerte. Y Jesús le dice, déjala tranquila, déjala tranquila. Esto lo está haciendo ella para prepararme a mi sepultura. Jesús tenía tanta intimidad con María de Betania que le dijo, María, me van a matar, me van a crucificar, me van a coronar de espinas, van a destrozar mi espalda con un látigo. Dentro de unos días estoy muerto, el día de la Pascua yo muero. Y me van a matar de tal manera que no va a haber tiempo ni de hacerme las honras funerarias, ni de ungir mi cuerpo. Me imagino el corazón de María de Betania compungido con esa noticia. Se gastó todo el dinero que tenía en comprar ese perfume y lo derramó sobre él en amor, en misericordia. Tuvo misericordia con el mismo Jesús, y Jesús se dejó amar. Dígale al lado, no seas tan soberbio que no aceptes la misericordia de los demás, dice el de al lado. Que el mismo Dios se dejó hacer misericordia. A mí me parece tan sensible el corazón de Jesús esa noche, y siempre he pensado que cuando los soldados romanos y los judíos empujaban a Jesús y lo hacían sudar para que cargara la cruz, y le pegaban y rompían su carne, salía el olor de ese nardo, que era muy caro porque se impregnaba mucho en la piel, y ellos estaban allí sacrificando una ofrenda de suave aroma, que era la misericordia misma que estaba salvando al mundo y exhalando ese aroma de la misericordia que habían derramado sobre él. Total, que Dios quiere inundar el mundo con su misericordia. Esto puede ser el gran Pentecostés, porque el Papa no declaró el año de la misericordia para la iglesia solamente, sino para el mundo entero, para mostrar el rostro misericordioso del Padre. Y dile que tienes al lado, tu cara para muchos es el rostro misericordioso del Padre. Aquí hay personas a las que yo he tenido el altísimo, ¿cómo se dice? La altísima satisfacción, honor de perdonarle los pecados, de decirle Dios te perdona. En esos momentos mi cara ha sido el rostro misericordioso del Padre para ellos. Ser sacerdote es una forma muy bella de ejercer la misericordia. Pero las mamás que están aquí, levanten la mano las mamás. Ustedes han sido el rostro misericordioso del Padre. Estas religiosas, hermanitas de los pobres de Maiquetía, que ojalá de las que me ven por televisión, si hay alguna soltera, escoja este camino que es el mejor del mundo. Son el rostro misericordioso de Dios para los pobres. Los hombres aquí, los papás, aunque son respetados en la casa, cuando no son temidos sino respetados, y llegan a la casa con el pan limpio, el fruto de su trabajo, y cuando acogen a sus hijos y los abrazan y los apoyan, son el rostro misericordioso del Padre. Qué bella vocación nos regala Dios este año, ser el rostro misericordioso del Padre, que la iglesia, el mundo se llene de caras de la misericordia del Padre, y una cara tiene que ser la mía, una cara tiene que ser la tuya. ¿Ves la profundidad de lo que el Papa nos está pidiendo? Un Papa santo, un Papa que está como sacado de las páginas del Evangelio, un apóstol que parece que vio al mismo Jesús. Nos está invitando a esa misericordia. Te quiero decir una cosa finalmente. Creo que Abigail, para ser quien era una mujer de oración. Porque una mujer que se casa con un animal como ese Nabal era para que fuera una amargada, ¿sí o no? Una inútil y una nada.
Pero no me puedo explicar ese texto de Abigail si ella no le hubiera sacado el jugo al nombre que le pusieron su papá y su mamá, la que hace saltar de gozo el corazón del Padre, la amada de Dios, la alegría de su Padre. Entonces imagino que Abigail era una mujer que llenaba su corazón de ese amor y por eso lo pudo derramar de esa manera sobre David y pudo liberar a su casa de la desgracia que le venía. Más bien su familia se convirtió en la familia real, porque el que se negó a dar se convirtió en el enemigo de Dios y la que se atrevió a dar se convirtió en familia de Dios, porque de la familia de Abigail viene Jesús también. Ella entró en la familia de Jesús, porque David es el abuelo de Jesús. Entonces, hoy Dios nos hace ese ofrecimiento a nosotros. Pero para poder ser misericordioso, tú tienes que estar llenándote de misericordia continuamente. Así que yo te invito ahora a cerrar tus ojos y a dejarte amar por Dios con esta canción que habla de tu vida. Aquí hay personas con cáncer, aquí hay personas enfermas, aquí hay personas que han venido a orar por un ser querido que está sufriendo mucho. Y les digo una cosa: si Dios hoy nos pide a todos nosotros misericordia, lo que tiene para tu situación es solamente misericordia. Y Dios se va a derramar en tu sufrimiento. Dios va a hacer que haya agua en tu desierto. Dios te va a fortalecer en tu soledad, también en la mía. Recibe misericordia para ti, para tu situación concreta. Déjate amar de tal manera que tú mismo te conviertas en un reflejo del corazón misericordioso de nuestro Padre, misericordiosos como nuestro Padre. Para los que servimos a Dios y a la iglesia en la voz de Jesús, es un gran gozo que tú hayas recibido el don de la palabra de Dios y esperamos que dé mucho fruto en tu vida y en tu corazón. Y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.